Muy buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y como cada jueves estamos en ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. Hablaremos de economía conductual y experimental del comportamiento. Y para eso tenemos a un experto. Él es doctor en psicología, tiene un máster en ingeniería industrial y aparte es especialista en el comportamiento. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo volví a repetir, pero ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Bien, bien? bien, bien. Cuéntanos. Ok, ¿Quién es perfecto. Iván González? Cuéntanos más o menos que tu experiencia en esto del comportamiento, en la psicología, eres ingeniero. O sea, cuéntame todo eso porque estás No, 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 no. ingeniero. A ver, No, no, explícanos todo. yo no Tu soy máster. ingeniero. No, 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 yo soy ingeniero. No, 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 es una especialización. Sí, Perfecto. mi máster es en psicología del consumidor, ¿ok? Va. Entonces, pues, yo soy psicólogo, ¿sí? Yo soy psicólogo, pero eh, yo desde el pregrado, desde el primer semestre, siempre me interesaron las cosas raras de la psicología. ¿Sí? La mayoría de psicólogos les gusta mucho la clínica, les gusta mucho la organizacional, por lo menos donde yo estudié les gusta mucho la organizacional, y eso no está mal, eso está muy bien. ¿Sí? Pero a mí me gustaban, digamos, los campos que no eran muy como valorados por el resto de personas, ¿sí? Como por ejemplo forense, ¿sí? Como por ejemplo, pues no sé, Neuro en esa época no era taquillero, ahorita es taquillero. Y pues uno de esos campos, el segundo semestre de universidad, tuve pues la oportunidad de ver una conferencia con una psicóloga del consumidor. Entonces todos quedamos como, wow, psicología del consumidor, ¿eso qué es? ¿Listo? Entonces, cuando yo terminé el pregrado, sí, a mí me interesó mucho todo el cuento de la empresa, del emprendimiento y todo eso. ¿Sí? Y por eso inicié, digamos, un estudio en gerencia en una facultad de ingeniería industrial, que ahí viene la especialización, pero yo quedé con la espinita de hacer la maestría en psicología del consumidor. Sí, ya que en Colombia estaba en una muy buena universidad, la Conrad Lorenz Fundación Universitaria, que está cumpliendo 40 años, ¿sí? Entonces, aproveché, pasé y, y me fui a hacer la maestría. Y ahí dentro de la maestría seguía con o sea, con mis intereses raros, ¿sí? Porque me metí en el campo más difícil que todo el mundo le tenía miedo, porque tenía cálculo, porque tenía matemáticas, porque tenía estadística, porque era rarísimo, porque nadie en Colombia había hecho nada de eso, entonces no había artículos en español, no había Sí, artículos en sí, de hecho castellano. todavía hay problemas con eso, ¿no? Uh-huh. Sí, no, es un campo muy bebé. A nivel mundial y a nivel latinoamericano todavía más. Y los profesores que podían orientarme la tesis de grado en esa línea que era economía conductual eran profesores extranjeros, acostumbrados a ser demasiado estrictos, profesores europeos, sí, acostumbrados en Europa y en Brasil. En algunas materias tú presentas un examen y si responden mal, te bajan. Sí, aquí en el resto de Latinoamérica, pues sí sería la elección, pero no, no he visto algo. Si responden mal, pues no te suma, pero tampoco te resta. Sí, en esos países sí. O sea, cuando tú haces un estudio de esos, pues es mucho más estricta la educación. Entonces eran profesores mucho más bravos, bravos en Colombia, es como más serios, más. Sí, tuve la Y, oportunidad de estar con el doctor Francesco Villachino, que hoy es profesor de la Universidad Nacional, hasta donde tengo entendido, la Universidad Nacional de Colombia. Y pues básicamente hicimos un análisis experimental, un estudio experimental de teoría prospectiva en economía conductual. Si no estoy mal, fue el primer estudio en Colombia que se hizo de eso. Sí, había otros, digamos, otros protocolos que se manejaban dentro de la economía experimental, y de ahí nos basamos mucho, pero no exactamente de economía conductual. ¿Listo? Y aquí estoy empezando el doctorado en psicología. vas a hacer otro doctorado, me parece, ¿no? O Sí, un estoy en esas. postdoctorado. Estoy comenzando, no, ¿De, apenas, por ahora no, de, todavía apenas de, estoy empezando. ahora de qué es tu interés?
No, psicología del tránsito. Psicología del Ah, ya. tránsito. La movilidad. ¿Sí es? Muy bien. Todos los Fíjate que campos. pensé que eras ingeniero y que te había No, llamado la atención la no, 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 psicología o algo así no, para nada. y ya Para después, nada. bueno, Sí. te metiste en Ujú, psicología del consumidor, pero bueno, ujú. aclarado el No, soy tema, psicólogo. vamos un poquito a más o menos que nos digas un poquito de qué es la psicología del consumidor y sobre todo en el análisis del comportamiento, porque yo lo que he visto es que está un poquito peleado. Bueno, no sé, como que no lo he, no veo, normalmente siempre es como, como bien dices, en clínica y en ese tipo de cosas, y como que esta área está un poquito, a lo mejor ya la agarraron los coach, ¿no? No Pero creo. no lo dicen con estos términos tan académicos, ¿no? No, queda difícil, queda difícil, queda difícil. Aunque uno de los autores más conocidos, que es Daniel Kahneman, ¿sí? Él ahorita hace como conferencias y acompañamientos a empresas después de haberse ganado el premio Nobel de Economía, un psicólogo, ¿sí? Que se ganó el premio Nobel de Economía en 2008, si no estoy mal. Pues se volvió muy famoso y hace como una especie de entrenamiento a empresas y todo eso. Pero pues no es lo mismo, no es lo mismo, es algo un poco más, Platícanos un poquito más sobre eso fundamental. y bueno, me gustaría irme como un poquito a los estudios que has hecho y sobre todo en los experimentales en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la actividad marginal, no sé, la saciedad y Uh-huh. la privación, todo ese tipo de cosas y las consecuencias que has encontrado o de los estudios que ya hay, las estadísticas que hay que han reflejado. Ok, bueno, hay como tres cosas ahí que es importante aclarar. Listo, primero que todo, psicología del consumidor es la rama de la psicología, valga la redundancia, que estudia, o el campo de la psicología que estudia el comportamiento de los seres humanos en contextos de consumo. ¿Ok? Hay otras ramas de la psicología que estudian los animales no humanos también, pero pues realmente los contextos de consumo, así con toda una contingencia económica y todo un fundamento económico, pues algo propio de los seres humanos, ¿listo? Entonces, pues es algo muy enfocado pues, a nosotros los animales humanos, ¿ok? Y es algo muy amplio, ¿sí? Uh -huh, uh Tiene, -huh. hay enfoques socioculturales, hay enfoques conductuales, hay enfoques cognitivos, hay unos enfoques supuestamente psicodinámicos, pero eso yo nunca los tomé. Y no, tampoco en mi universidad me lo enseñaron, pero por ahí hay. Este es un campo muy interdisciplinar, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la comunicación social, tiene que ver con la economía. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, psicología del consumidor es un campo muy grande, ¿listo? Y hay enfoques desde muchas perspectivas, ¿ok? Eh, mm, Economía conductual, ¿sí? Es un campo en sí mismo. La psicología del consumidor lo puede abordar, pero en realidad, pues, no lo puede contener todo porque también es un campo grande. Esta economía conductual, pues es una, digamos, más bien psicología económica. La psicología económica, primero antes de ir a economía conductual, la psicología económica, ¿listo? Combina la psicología con la economía, como su nombre lo dice, y trata de explicar digamos, las decisiones humanas en entornos económicos apoyado, ¿sí? Por la psicología, ¿ok? Por las distintas enfoques de la psicología. ¿Por qué nosotros nos endeudamos? ¿Por qué nosotros, digamos, cuando tenemos gran capacidad de ahorro, de pronto despilfarramos más el dinero? Y así, esas preguntas que de pronto a veces uno se hace, ¿listo? La economía conductual es un subcampo, ¿sí? Como esa psicoeconomía, de la psicología económica, que tiene que ver mucho, también se puede llamar finanzas psicológicas, finanzas comportamentales, ¿listo? Ajá. O sea, tiene que ver mucho con lo que son las finanzas, estudios en bolsas, decisiones en situaciones de riesgo, ¿listo? Entonces es un poquito más específico, ¿ok? Básicamente, la economía conductual nace de la psicofísica. Hay un mito, bueno, no es exactamente un mito, es como algo que se ha tergiversado un poco,
y es que de alguna manera la economía conductual, ahorita todo lo asocian a la psicología cognitiva. ¿Listo? O sea, todo tiene que ver con cognición, que es una rama de la cognitiva, etcétera, y resulta que no, ni siquiera históricamente está fundamentada en la psicología cognitiva. Viene de la psicofísica, de los experimentos que hicieron los físicos acerca de psicología. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hay un profesor de Israel, Amos Tversky, ¿listo? Que tenía un estudiante llamado Daniel Kahneman, ¿ok? Y resulta que ellos se dieron cuenta de algo que pasa en la psicofísica, ¿sí? Que tiene que ver con la percepción, algo que encontraron los psicofísicos, que tiene que ver con la percepción relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros los seres humanos, y bueno, ahí en ese caso sí algunos otros animales, nosotros los seres humanos no percibimos, no somos, digamos, un termómetro, tal y como lo usan los físicos, que percibimos, digamos, cantidades absolutas, por ejemplo, de temperatura. ¿Ok? ¿Listo? La temperatura es, no sé, 30 grados centígrados. Bueno, ¿eso es caliente o es frío? ¿Listo? Depende. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Listo? Por ejemplo, de nuestra propia temperatura corporal. Entonces, si nuestra propia temperatura corporal se acerca, ¿sí?, a los 30 grados, pues no lo vamos a percibir como algo caliente. ¿Listo? Si pasamos de 30 grados a 28 grados, pues yo no me siento frío, yo me siento igual de caluroso. Pero si pasamos de 30 a 2 grados centígrados, entonces ahí sí siento la diferencia. ¿Sí? De hecho, el frío no existe a nivel físico, es la variable percentual de los seres humanos y de otros animales. ¿Listo? Entonces, realmente nosotros no hemos evolucionado para sentir cantidades, ¿sí?, o para percibir cantidades como tal, sino una diferencia. Por ejemplo, ¿sí?, el vino se debe servir a 25 grados centígrados. Y una vez yo vi una persona que venía de Argentina, ¿listo? Lo menciono porque pues, en Argentina hay una gran cultura vinícola. Y estaba en Colombia, en donde yo vivo, que es bastante caliente, y se puso furioso porque él cuando probó el vino era frío. Él lo sintió frío y que eso era un atentado contra el vino, que cómo se les ocurría hacer eso. Entonces, llamaron a Argentina a preguntar qué temperatura servían el vino. No, a la misma 25 grados centígrados. Lo que pasa es que 25 grados centígrados aquí, no sé qué parte de Argentina era, es la temperatura ambiente. Como donde yo vivo es más caliente, entonces él lo sintió frío. Sí, entonces, qué frío, qué es caliente, depende de nuestro punto de referencia. Ellos cogieron eso y se preguntaron, ¿será lo mismo para las finanzas? ¿Será lo mismo para las inversiones? ¿Sí? ¿Será lo mismo en ambientes eh, financieros, en ambientes de bolsas, ¿sí?, en el mercado bursátil? ¿Listo? Y el trabajo que ellos hicieron demostró, de alguna manera, que eso se cumplía. ¿Sí? Es decir, que nosotros, ante situaciones de incertidumbre, nos basamos en un punto de referencia. ¿Sí? Y eso genera, por ejemplo, aversión al riesgo. ¿Listo? O sea, nosotros, de alguna manera, tenemos más miedo de lo que podemos perder de lo que lo podamos ganar. Por ejemplo, si usted le ha ido bien financieramente, tiene más, digamos, predisposición a arriesgar, que si no le ha ido tan bien, y así. Pero pues ellos también, eh, digamos, tratan de un tema que es básico para la economía conductual. Eh, los seres humanos tenemos racionalidad limitada. De alguna manera, yo no soy filósofo ni pretendo serlo, ¿sí? Ni pretendo aquí hacer una, digamos, una negación de la importancia de René Descartes y de los racionalistas de los siglos XV y XVI, pero de alguna manera se ha transmitido la idea de que los seres humanos somos seres racionales. Esto, obviamente, a un nivel de un análisis filosófico, pues de pronto no es tan simple como llegar y decir, no, el ser humano es racional ya, pero lo que la gente piensa o interpreta de acuerdo a lo que muchos de esos filósofos dijeron, ¿sí?, es que los seres humanos somos eminentemente racionales. Y en esa época, los economistas pues no tenían más para dónde coger, era lo más avanzado en filosofía, en ciencia,
Esto, la ciencia era muy incipiente. Newton apenas estaba, de alguna manera, escribiendo su principio de matemática, pero los economistas intentaron basarse en algo, ¿listo? Y asumieron que el ser humano toma decisiones de manera eminentemente racional. ¿Qué descubre la psicología? Que en esa época de los primeros economistas aún era una rama de la filosofía, era una rama de la teología que estudiaba el alma. ¿Listo? Ujú, ¿Mm? ujú. Que cuando la psicología se desarrolla como ciencia, ¿qué descubrimos? ¿Qué descubrimos los psicólogos? Que el ser humano sí es racional, pero esa racionalidad no es ilimitada, es muy limitada, ¿listo? Y se queda corta ante ciertas decisiones en situaciones de riesgo, ¿listo? Por eso, de alguna manera, el ser humano, primero que todo, no posee recursos ilimitados y segundo que todo, no posee toda la información. No es capaz de tener acceso a toda la información. Entonces, siempre va a tomar decisiones, en este caso financieras, económicas, como tanteando de alguna manera. Y como no tiene capacidad de tomar decisiones de manera racional, entonces toma de alguna manera unos atajos, ¿sí? Que son los que Kahneman y Tversky llaman los heurísticos. ¿Listo? Los Ok. heurísticos en sí no son malos ni son buenos, pero de alguna manera, pues a veces nos hacen tomar decisiones bastante equivocadas, en condiciones de riesgo, condiciones en que uno Ujú. puede perder dinero, condiciones en que uno puede ganar dinero, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? No sé si tenga alguna pregunta hasta aquí. Pues de ahí, ¿cómo es que el hombre, por ejemplo, que tiene tanto que ver la comodidad, ¿no? La saciedad, la privación, en la toma de decisiones, ¿qué es la actividad marginal en el ser humano, ¿no? ¿Cómo es que actúa en ese contexto? Me interesaría también saber un poco más de la economía de fichas y por ahí irnos, ¿no? Ok, bueno, lo que ocurre realmente es que la economía conductual, ¿listo? Básicamente pues, se ha desarrollado, los autores más famosos son Daniel Kahneman y Amos Tversky. Amos murió, era el profesor de Daniel, Amos murió antes de que les otorgaran el premio Nobel y por eso no se lo ganó, porque el premio Nobel no se otorga de manera póstuma. Eh, y se lo dieron a Daniel. También hay otros autores como Dan Ariely, también hay otros autores como Thaler, que son bastante importantes, digamos, en la economía conductual. Y ellos tienen un desarrollo, ¿sí? A través de experimentos, un desarrollo científico muy interesante, ¿sí? De esa racionalidad limitada de los seres humanos, ¿sí? Entonces, los heurísticos, ¿sí? Que, digamos, nosotros cometemos errores, pero, oh, sorpresa, somos dinámicamente similares, dinámicamente incompetentes. Es decir, los errores que cometemos los seres humanos son muy parecidos. Son muy parecidos en Argentina, son muy parecidos en Estados Unidos, son muy parecidos en China, en Rusia. ¿Listo? Independientemente, por ejemplo, del nivel, aunque eso puede influir, pero independientemente del nivel educativo de las personas, porque es que nosotros nos comportamos como estadísticos y nos comportamos naturalmente como economistas. ¿Listo? Nosotros en vez de acudir a la estadística para tomar nuestras propias decisiones, las tomamos de manera muy intuitiva, ¿sí? Uh-huh. Y cometemos más o menos los mismos errores. Entonces, por ¿Cuáles ejemplo, son? por ¿Cuáles son ejemplo los más comunes? bueno, hay bastantes, pero voy a nombrar, por ejemplo, el heurístico de anclaje. ¿Listo? Entonces, el heurístico de anclaje, de acuerdo con las investigaciones de estos señores y señoras, eh, tiene que ver con que si usted puso algún punto de referencia, ¿sí? Y usted toma las decisiones basadas en ese punto de referencia. ¿Listo? Eso no está muy bien. Eso no está muy bien porque digamos que cada situación puede ser muy diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Tú terminaste con una pareja. ¿Ok? Esa pareja te consentía, era demasiado tierno, te daba muchos regalos hasta que tú te empalagaste. ¿Sí? Eso se llama saciedad. Es un término Mm. conductual. Después vuelvo por eso.
¿listo? Porque se presenta de manera muy repetitiva el reforzador y el reforzador Pierde. poder, pierde magnitud, ¿ok? Pero bueno, tú te cansaste, le terminaste, ¿sí? Él lloró, tú lloraste y tú seguiste tu vida, él siguió su vida, ¿listo? Y Y después tú vuelve, te enamoraste de otra persona. Ok, ¿qué ocurre? Que esa persona es diferente, ¿sí? No es la misma situación que viste con él, con el anterior, con tu ex, esa persona es diferente, ¿sí? Entonces tú llegas, ay, ven, hazme caso, ven, ay, pero estoy viendo el partido, ¿sí? ¿Sí? Está jugando el Necaxa contra no sé qué, ¿ok? El Boca contra el River, es un clásico, ¿sí? Después cuando termine el partido, ¿qué pasa? Tú recuerdas, ¿sí? Tú ya tienes un ancla, ¿sí? Una decisión pasada, un sistema ¿ok? de aprendizaje de algún modo, ¿no? Hablándolo más. Exactamente, exactamente, sí, es correcto. Más escuetamente, ¿ok? Entonces, sí, tú vas a evaluar esa decisión, ¿sí? En función del ancla, en función de lo que pasó anteriormente. ¿Listo? ¿Sí? Y eso no debería ser así. No debería ser así porque eso te pone un sesgo, ¿sí? Te da un sesgo, ¿ok? Te da un sesgo. En vez de concentrarte en lo bueno que tiene tu pareja actual, te concentras es en lo bueno que tenía la otra persona y en lo malo que tiene esto. ¿Sí? Entonces la relación está condenada al fracaso. ¿Listo? A veces no es bueno que a uno le vaya bien en la vida, porque si uno pierde eso que fue tan bueno, puso un estándar muy alto, estuvo en un estándar muy alto y después no es capaz, está sesgado en la próxima oportunidad que tenga, está sesgado por esa oportunidad que tuvo. ¿Listo? Entonces, de alguna manera hay que controlar ese sesgo de anclaje. Otro, básicamente, digamos, el sesgo de representatividad. ¿Listo? Si tú piensas, ¿sí? Que las personas que escuchan, que escuchan rock, yo escucho rock, ¿listo? Que las personas que escuchamos rock somos personas malas, ¿sí? Somos personas que no tienen hábitos de vida muy saludables, por ejemplo, que todos los rockeros consumimos drogas, que todos los rockeros estamos locos sí, porque escuchamos música que no está de moda y cosas por el estilo. ¿Listo? Haga lo que haga yo, ¿sí? Tú, por esa imagen, esa representación que tienes de los rockeros, me vas a juzgar. Entonces, no importa, tú me presentaste todo lo que ha estudiado este señor, todo lo que ha hecho, que viene a hablarnos, ¿sí? Ay, pero mira esas porquerías de afiches que tiene atrás. Ay, no, qué mamera. Ay, pero mire, pero ¿qué está diciendo? Ay, no, debe ser un... Sí, ese man está loco. Sí, los psicólogos estamos locos. Entonces, ay, sí, sí, ¿puede un ingeniero decir lo mismo que un psicólogo? Exactamente igual. Pero como lo dijo, esa persona de pronto piensa mejor de los ingenieros, lo va a escuchar más. ¿Listo? Entonces, esa persona ha caído en el sesgo de representatividad. ¿Ok? Sí, y expresa Sí, de ese ahí sesgo. hay miles de sesgos, o sea, que nos vamos formando de acuerdo a las correlaciones que vamos haciendo, ¿no? En nuestra Sí, vida y en nuestras experiencias y en nuestro aprendizaje, ¿no? Podemos ir sí, haciendo ese tipo exactamente. de cosas. Y Pero, eso no te deja, ajá, no, 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 eso no te deja evaluar la situación de manera racional. Uh-huh. Por ejemplo, pero por ejemplo, en economía, ¿cómo es, por ejemplo, si hay manera de hacer como experimentos donde puedas poner a la sociedad en un marco sistémico o alguna cosa así? claro, sí, por ejemplo, el experimento que yo hice para mi tesis de maestría, que pues se parece mucho al que hicieron Kahneman y Tversky por allá en los años 70, es precisamente poner a las personas en una situación de riesgo, que son unas loterías. ¿Listo? Simular una situación de riesgo en unas loterías. Sí, obviamente los reforzadores de esas loterías que podemos financiar los investigadores son reforzadores de bajo costo. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, sí la economía experimental, la psicología experimental, ¿sí? se han unido para sacar esas conclusiones. ¿Sí? Otro sesgo, u otra situación, otro conjunto de contingencias, tener muchas opciones, ¿sí? Tener muchas opciones a veces es muy bueno, ¿listo?
A veces es tener mejor un solo camino, porque si yo tengo muchos caminos que tomar, yo me concentro en las cosas malas de todos los caminos. ¿Listo? Si a mí me está, si yo tengo oportunidad de casarme con la bonita, con la, con la millonaria, con la inteligente, ¿listo? Con la que me quiere y daría todo por mí, ¿ok? Y con la que me puede dar una nacionalidad en un país donde yo puedo tener un mejor trabajo, si tengo 5 buenas opciones, ¿listo? Y con todas las puedo, digamos que todas están enamoradas de mí, sí, yo soy el que escojo, ¿sí? Al tener todas esas opciones, ¿sí? Lo que hago yo es concentrarme en lo malo de uno. Ay, pero es que esta me encanta porque es divino. Ay, pero no es muy inteligente y no tiene plata. Ay, con esta soluciona la vida. Ay, pero es que me encanta esa. Sí, pero es que me detesta la inteligencia de esta. Sí, pero esta me quiere muchísimo. Sí, Pero vas a esta no me molesta. ¿Ok? pero tu elección Entonces, va a ser con respecto a tus valores y tus preferencias de cada individuo, ¿no? Y mucho tiene que en ver el parte, contexto en el que te desarrolles, la cultura, supongo. en parte sí, obviamente la historia de aprendizaje influye, pero de alguna manera también influye la contingencia de tener muchas opciones. ¿Qué ocurre, Lisette? Lo que ocurre es que, fíjate que yo no he hablado en términos, he mencionado algunos, pero realmente yo esto lo puedo explicar en términos que no son conductistas, ¿sí? En términos que no pertenecen al análisis experimental del comportamiento, perfectamente lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Existe digamos, una rama menos conocida de la psicoeconomía, que es el análisis experimental del comportamiento, que viene de una filosofía conductista radical, ¿sí? Y que explica lo que plantean Kahneman y Tversky de una manera interesante, de una manera sistemática, ¿sí? Y que puede aportar mucho, digamos, al avance de la psicología económica. ¿Ok? Entonces ahí es donde vienen los experimentos que se han hecho con la economía de fichas que mencionabas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues básicamente, por ejemplo, la oferta y la demanda se pueden entender como dos fenómenos que se analizan desde el análisis experimental del comportamiento, ¿ok? Que son la privación y la saciedad. Cuando yo estoy privado de un refuerzo, ¿sí? Eh, es porque ha pasado mucho tiempo sin que yo lo reciba. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo tenga la oportunidad, ¿sí? De entrar a un proceso de reforzamiento, ¿sí? Ese reforzador va a tener mucha más fuerza, mucha mayor magnitud. ¿Ok? A ver, por Pero si ejemplo, me... ajá, ahí, por ejemplo, yo siempre me he puesto a pensar cómo es que la persona puede llegar a pagar grandes costos o endeudarse, ¿no? Teniendo muchas deudas. ¿Cuáles son los comportamientos que has observado, por ejemplo, en la gente que tiene muchas deudas, que debe mucho, que incluso su economía no es buena, ¿no? Su contexto es de poca solvencia económica. ¿Qué se observa? Que se endeudan más, que no, ¿qué tipo de comportamientos en ese tipo de sectores sea? ¿O por qué, por ejemplo, hay productos que pueden, no sé, una Louis Vuitton, ¿no? Que se vende y que solamente hay una y que si no se destruye, ¿por qué hacen esa necesidad, ¿no? Y pagan esos altos costos. ¿Cómo es que llegan a condicionar al ser humano de esa manera para que pueda llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues precisamente, no todo es condicionamiento, mucho es evolución. O sea, ya venimos con eso, ¿ok? Pero precisamente ese análisis, ¿sí? Ver la oferta y la demanda, ¿sí? Desde términos conductuales, ¿sí? Ofrece una perspectiva interesante para hacer ese tipo de análisis, porque todo el mundo piensa, por ejemplo, ay, no, los conductistas solo estudiamos ratas, ¿sí? Entonces la rata da la palanca y recibe reforzador. Sí, pero es que la palanca, por ejemplo, se puede ver como el nivel de ingresos,
¿sí? El nivel de ingresos, los recursos que yo tengo, las oportunidades que yo tengo de dar la palanca o de entrar dentro del mercado. ¿Listo? Y la administración del reforzador, ¿sí? Se puede ver como, como los ingresos, la administración del reforzador, y digamos, qué tan difícil será la palanca se puede ver como el precio. Entonces ya se puede hacer una analogía que viene del laboratorio entre precio e ingresos, ¿ok? Basado del conductismo. Entonces ahí se puede ver fenómenos, ¿sí? Que tienen que ver con la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, está lo que es la elasticidad de la demanda. Básicamente, la elasticidad de la demanda es que tanto afecta el precio al consumo de un bien tangible o intangible. Bienes tangibles son los productos, bienes intangibles serían los servicios, pero pues los dos son bienes. ¿Listo? Y hay una ecuación de valor tal y como lo planteaba Marx Ahí que en sus tanto escritos. depende la ¿Listo? comodidad del consumidor para también sustituirlo, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, entonces recuerda que hablábamos de las opciones. Listo, ese mercado tiene restricciones, las restricciones se pueden ver como contingencias dentro de un ambiente económico. Entonces, por ejemplo, una de las variables es precisamente qué tantas opciones tenemos. ¿Sí? Entre menos opciones yo tenga, pues ese producto es menos sustituible. Y si el producto es menos sustituible, ¿sí? Es menos elástico. Es decir, el precio no lo afecta, no lo afecta tanto. ¿Listo? Tiene menos elasticidad. ¿Sí? En el caso de bienes como Louis Vuitton, toda esa cosa, ahí sí habría condicionamiento. ¿Sí? Porque o aprendizaje. Sí, aprendizaje operante, que no es necesariamente condicionamiento. Condicionamiento es más respondiente. ¿Ok? Entonces, básicamente se construye esa marca, ¿sí? Una identidad de marca, ¿sí? Como algo inalcanzable, como algo que tiene prestigio, como algo exclusivo, ¿listo? ¿Sí? Para solamente un microsegmento, que es el que es capaz de comprarlo, ¿sí? Así no sea necesariamente verdad, pero eso es lo que, sí, lo que aprendemos, ¿sí? Y entonces por eso, pues, digamos que el valor del refuerzo, el prestigio social que tiene tener una Louis Vuitton, pues vale su precio, ¿sí? Otro ejemplo es la gasolina. Okay, la gasolina es un bien insustituible. O sea, ¿qué reemplaza la gasolina? Pues nada, sí. La tengo que comprar porque la tengo que comprar. ¿Listo? Entonces, pues se aprovechan de eso para subir los precios porque igual la gente lo va a comprar porque yo no puedo sustituirlo. ¿Sí? Mientras que si puedo sustituirlo, si tengo muchas opciones, pues básicamente los reforzadores no son tan poderosos, ¿sí? Y pasa como lo que me pasó a mí con todas las que querían conmigo. Termino sin ninguna. Termino sin ninguna porque ninguna opción me va a convencer. ¿Ok? ¿Sí? Eso lo investigó Thaler, pero Thaler no es conductista. ¿Ok? Desde el análisis experimental del comportamiento del consumo se puede ver como eso, como la variedad de opciones, ¿listo? ¿Sí? Y la sustituibilidad de esas opciones, por ejemplo. Qué impresionante cómo podemos ya estar de algún modo desde un marco ontológico, ¿no? Tal vez, y cómo ya de algún modo ya estamos como intuitivamente, incluso en la toma de decisiones, en los riesgos. No sé qué más podría condicionarnos en el ambiente, no sé, en cuestión de mercadotecnia, televisión, no sé, cultura, ¿no? No sé en Colombia cómo se ven las cosas, ¿qué más de diferencias puede haber en ese aspecto? Que ya me dijiste que no todo es condicionamiento, pero por ejemplo Facebook, ¿no? Tiene completamente, todo el tiempo puedes estar buscando algo y te condiciona como una rata Absolutamente, atrás de eso, ¿no? Y ya después él absolutamente. sabe más que tú, ¿no? O sea, realmente ya sabe tu Bueno, respuesta. cuando yo digo que todo no es condicionamiento, pues es porque desde el análisis experimental de la conducta, sí, está un mito que es que nosotros los conductistas radicales somos sesgados porque todo es aprendizaje. No, nosotros también tenemos en cuenta la evolución del organismo, solo que no nos concentramos en eso, no nos especializamos en eso, pero eso está ahí y es importante, ¿sí? Lo psicofisiológico, ¿sí? Solo que no lo estamos
estudiando como lo hace la psicofisiología en este momento. Eh, y también porque condicionamiento, generalmente en los libros de texto sale condicionamiento clásico, condicionamiento operante. ¿Sí? El operante no es un condicionamiento. Los dos son tipos de aprendizaje. Tú puedes decir aprendizaje clásico respondiente y aprendizaje operante, pero es un error de alguna manera llamar condicionamiento operante. ¿Listo? El que es condicionamiento respondiente. Entonces, por eso mi comentario va más hacia eso. Porque fíjate que Facebook, ya que lo mencionas, de hecho yo dirigí una tesis de grado de unos estudiantes el año pasado sobre eso. Facebook no solamente utiliza aprendizaje respondiente, sino Claro. también utiliza aprendizaje operante. ¿Sí? Un influencer en Instagram, ¿sí? Cuando da un giveaway, utiliza básicamente operante. ¿Sí? Ya los likes y eso sí serían más respondientes, ¿sí? Pero básicamente las redes sociales hoy son una caja de esquinas virtual, son una cámara operante virtual. ¿Listo? Él hubiera estado muy feliz si hubiera tenido la oportunidad de verlas. Fíjate, dice que hay algo que está muy de moda ahorita, que es algo que se llama nudging. ¿Sí? Nudging, el nudging. Y eso está promocionándose como la última, ¿sí? La última cosa, como algo genial, eso, ¿sí? Y básicamente eso lo han traducido como darle empujones, ¿sí? Como dar empujones, como ayudar a la gente. Ese nudging, así ellos lo hagan, lo sepan o no, es un arreglo de contingencias. ¿Listo? Al más puro estilo conductual, ¿sí? Yo cómo modifico variables en el ambiente para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿quieres que la gente Como consuma más sano? con el estarle metiendo y metiendo una sola información y por comodidad selecciona esa información, supongo, ¿no? En parte, sí, pero utilizando todo lo que hablamos antes, ¿sí? Que los heurísticos a la larga son conductas, ¿ok? Sí, o se pueden ver cómo distribuye un organismo una tasa de respuesta a determinada contingencia. Entonces, modifica las contingencias, ¿sí? Modifica las contingencias. Entonces, yo quiero que la gente coma más sana, ¿sí? Eh, Ponga los productos sanos en una parte, la zona caliente, donde la gente, con los estudios de eye tracking, donde la gente más los pueda ver, ¿sí? Póngalos en precios más bajos, ¿sí? Más asequibles, ¿ok? Que la comida chatarra. ¿Listo? Quiere que la gente, por ejemplo, le quede más, done más órganos, ¿listo? ¿Sí? La cultura de la donación de órganos para personas que realmente lo necesitan, lo que hicieron en Europa, lo pusieron predeterminado, ¿listo? Entonces la gente para no donar, antes, ¿usted quiere donar un órgano? Eso implica decir que sí. No, ya la gente, ¿sí? Si no quiere donar un órgano, ponga que no. ¿Listo? Ahí le facilitó a la gente tomar la toma de decisiones. ¿Ok? Quiere que la gente aprenda a reciclar, ¿sí? Ponga, por ejemplo, huellitas de color verde, ¿sí? Que guíen a la gente, ¿sí? A la basura, a los botes de basura, ¿sí? Donde hay reciclaje. Eso es pura modificación de contingencias ambientales. ¿Listo? Y eso es algo que está ahorita supremamente de moda, que es el nudging, ¿sí? Entonces, el conductismo tiene muchísimo que aportar en esa línea. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en actividad marginal y en ese sector marginal, por ejemplo, ¿se observa alguna conducta como constante, por ejemplo, en comer sano, ¿no? Un ejemplo, o no comer sano, ¿no? Hay como ese factor, o por ejemplo, lo que te decía, si es verdad que la gente se endeuda cuando tiene menos recursos económicos, o sea, que ya debe más y se endeuda más, ¿compra más todavía? Puede ser, sí, claro, dependiendo de la magnitud del reforzador. ¿Listo? Sí, claro, eso es muy Dependiendo personal, de pero alguna manera. los reforzadores, claro, ¿no? Mm, Algunos son universales. Sobre todo ese efecto saciedad y privación se ve mucho en lo que se llaman reforzadores primarios, ¿sí? Que son universales y son contaditos, ¿sí? Comida, ¿sí?
bebida, algunas drogas, eh, sexo, Salud. digamos, por ejemplo, las sensaciones. Sí, a veces le llaman el reforzador ignorado, casi nadie, sí, casi nadie le para, le pone cuidado. Sí, de hecho eso explica que nosotros nos engordemos. El hambre, sí, y la comida en sí, que es un reforzador, no explica por qué nosotros nos engordamos. Sí, especialmente la sensación que da, por ejemplo, el consumo de sal, el consumo de dulce, lo que hace que nosotros nos engordemos, ¿sí? Porque si es por hambre, otras comidas podrían llenarte y podrían nutrirte, ¿sí? Pero son esas sensaciones las que hacen que nosotros nos engordemos. Entonces, digamos que los primarios sí son relativamente universales y se ve mucho Como más por el efecto ejemplo el saciedad, aditivo del azúcar, privación. podría ser, ¿no? Sí, Que claro. haya un reforzador Sí, ahí, por ejemplo, en la soda o la ese tipo sensación, de, ajá, que te da, ¿no? la sensación que produce, la sensación que produce el dulce es un reforzador primario. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, todo esto se puede utilizar para, o sea, dicen que los psicólogos del consumidor, sí, somos unos canallas porque usamos la ciencia para manipular a la gente. Y resulta que no, la ciencia debe estar atada a la ética. Todo esto se puede hacer para mejorar, digamos, la Y el calidad problema es ese, que de realmente muy vida. poca gente ¿Okay? está condicionada a la ética. Y en un factor económico a veces ese tipo de cosas se restringen, ¿no? Pero, pero en realidad todo lo que la psicología puede lograr y lo que ocupa de alguna manera la economía para condicionar al ser humano, ¿no? En ciertas cosas, en ciertos productos, y que se puede. No es que uno sea, pues eso se estudia, ¿no? O Uh-huh. mejor Sí, la usted idea dígame es, que ya tiene un digamos, por doctorado en ejemplo, todo hacer, esto, ¿no? todavía no, todavía no. Entonces, una maestría apenas. Entonces, sí, es utilizar el diseño de contingencias, por ejemplo, pero ¿por qué la ética? Sí, porque el consumo ético, sí, debe ser algo, visto como algo, sí, malo. Sí, sí, realmente el marketing es una ciencia social. Mucha gente tiene la idea de que el marketing es vender aire bien empacado, sí, vender engaños que suenen bonitos. Y resulta que no, el marketing es una ciencia social, ¿ok? Estudia las relaciones, ¿sí? Entre, digamos, el precio y el valor de los objetos en las relaciones comerciales, ¿sí? Y el marketing me sirve para, digamos, promocionar, para vender, ¿sí? Para ser competitivo en las cosas que son buenas, ¿sí? De hecho, si yo quiero hacer marketing de verdad, marketing relacional, ¿sí? Si quiero construir relaciones, ¿listo? A mí me sirve más vender, ofrecer buenos productos, ¿sí? Ya sean tangibles o intangibles. Lo que los intangibles son lo que la gente llama servicios, ¿ok? Entonces, si yo ofrezco un valor agregado, ¿sí? En lo que yo hago, puedo construir relaciones, puedo generar compra, puedo generar fidelización de los clientes, mientras que si yo vendo bien empacado, pues lo vendí, pero la gente cuando ya se dé cuenta que esto no me representa nada, pues no me va a volver a comprar. ¿Sí? Yo no estoy construyendo una relación con el consumidor a largo plazo. ¿Listo? Entonces, pues realmente el marketing ético, sí, sí es un buen negocio. Sí es un buen negocio, lo que pasa es que a nosotros de alguna manera no nos lo han enseñado así. No, claro que no nos los enseñan. Casi siempre todos los psicólogos tendemos a irnos a la clínica, ¿no? Entonces, bueno, a veces la clínica ya no nos convence y ahí a lo mejor otras oportunidades, sobre todo en análisis de la conducta, donde podríamos ser funcionales, ¿no? Sí, claro, y además que eso tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de culturas. ¿Sí? O sea, al diseñar contingencias, ¿sí? Podemos crear, ¿sí? Skinner decía, sí, es interesante abordar la cultura desde una epistemología social, pero recordemos que los individuos somos los que construimos la cultura. ¿Listo? Entonces, Es, básicamente, ¿sí? El diseño de culturas, se puede generar culturas, ¿sí? Unas culturas diferentes que promuevan el consumo de alimentación sana, el desarrollo sustentable, ¿listo? Que promuevan la ética, ¿listo? ¿Sí? Y de una manera que no sea de pronto castigando
¿sí? Sino usando el reforzamiento positivo para generar esos hábitos y hacer un excelente nudging, ¿sí? Que es un tema de la economía conductual, muy, ¿Algún muy proyecto que tengas en puerta? de alguna manera, sí, no, ¿Algún, pro seguir investigando, ¿Algún proyecto que seguir tengas en puerta? investigando. Es que como que está desfasado la velocidad del internet, yo creo, y a lo mejor creo que Ok, nos sí. escuchamos medio distinto, pero ¿tienes algún Ya. proyecto en puerta? Eh, no, pues por ahora seguir estudiando, seguir, digamos, enseñando estos temas. Pues yo soy profesor ahorita estoy haciendo un diplomado en una universidad aquí de Colombia, precisamente sobre economía conductual, pero básicamente sí es seguir divulgando, seguir diciendo a la gente que esté interesada que esto existe, ¿sí? Que son maneras muy interesantes de verlo, ¿sí? Y que esto es útil. ¿Sí? No solamente es útil para lucrarme, por lucrarme, sino para ganar dinero mejorando la calidad de vida de las demás personas. Sí, 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 yo creo que es algo muy, muy importante que debemos tomar conciencia y que debemos también observar, ¿no? Como, como personas, cómo se está, pues de algún modo, cómo ciertas cosas nos afectan también y si no hay ingenieros en eso, pues podemos ir cayendo en no algo bueno, ¿no? Pero recuerda que hay ingeniería de la conducta, ¿sí? Y Sí, tiene que sí, ver sí. mucho con el análisis experimental del comportamiento. Y ya por último, a mí me gustaría saber, porque me quedó como la duda, ¿qué es atajos heurísticos? No, pues precisamente los heurísticos, o sea, realmente, pues heurísticos se puede, en algunos libros lo mencionan como atajos, sí, precisamente son esas conductas o esas estrategias de toma de decisiones, dependiendo de si tú te ubicas en el análisis experimental de la conducta o desde la economía conductual más clásica, que surgen en situaciones de riesgo, ¿sí? Surgen en situaciones de riesgo, ¿listo? Y nos ¿Algún producen ejemplo? celos. ¿Me puedes dar algún ejemplo más o menos tú Los que de lo que los hayas que mencionamos de experimentado? anclaje, Uh-huh. los que mencionamos de anclaje, los que mencionamos de representatividad, los que mencionamos de múltiples opciones, todos esos son heurísticos, pero hay mucho más, por ejemplo, la versión en riesgo. ¿Listo? Uh-huh. ¿Sí? Eso fue algo que en el estudio que yo hice, que está publicado en el Journal, en el International Journal of Economics, ¿listo? Básicamente encontramos aquí en Colombia, ¿listo? Entonces a ti te dicen, ¿sí? Tú ganas, ¿sí? Vas a apostar en una lotería, ¿listo? Ah, Y vas ya. a ganar de 1,000, te puedes ganar 600 pesos, ¿listo? Toca con cantidades pequeñas porque los investigadores no tenemos para hacer algo con los premios que dan las loterías grandes. ¿Listo? Entonces, sí, de 1,000 gana 600. La gente se comporta diferente cuando te dicen de 1,000 pierdes 400. Pero en Uh-huh. realidad, si tengo 1,000 y gano 600 es lo mismo matemáticamente que, fíjate que no es una ecuación Simple. de la física cuántica, es una simple Uh-huh. resta. ¿Listo? Que de 1,000 pierdo 400, pues si de 1,000 pierdo 400, gané 600, quedé con 600. Pero la gente se arriesga menos cuando le presentamos la lotería, como la última vez, la segunda vez que lo dije, porque la gente siente aversión al riesgo. ¿Listo? Otra, digamos, algo interesante es que la economía clásica que asume una racionalidad eminente en el consumidor, en el ser humano, esto en el inversionista, eh, ellos plantean, ¿ok? Que las decisiones, cada decisión es independiente, de hecho está en uno de sus axiomas, ¿sí? Cada decisión es independiente. Cuando hacemos experimentos, nos damos cuenta que esto no es así. La gente por historia de aprendizaje, por anclaje, tiende a tomar decisiones muy parecidas a las decisiones que ha tomado con anterioridad. Digamos que una limitación que tienen ese tipo de experimentos es que trabajamos con reforzadores de bajo nivel. ¿Listo? Hemos encontrado, por ejemplo, que cuando los reforzadores tienen bajo nivel, ¿ok?
por ejemplo, las diferencias en cuanto a precio no constituyen un cambio en la conducta. La gente generalmente, si es un reforzador, o sea, si es por ejemplo, un producto que a mí me guste, es un reforzador, o que aumente que aumente la conducta de compra, eso es un reforzador. Si tiene Pero en artículos puede ser como básicos, digamos, ¿no? O que me sí, pero importa. si tiene un precio bajo, sí, exactamente, si tiene un precio bajo, listo, y el precio oscila, varía, el rango de precios varía, pues realmente mi conducta no va a variar mucho. Mientras que es un artículo con precio alto y la conducta sí varía, ahí sí hay una variación en la conducta. Y eso es, digamos, lo que estos experimentos con loterías de pronto están un poco restringidos para abordar, pero de todas formas eso no significa que sus hallazgos no sean interesantes y útiles, tanto para la economía como para la psicología. Pues ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría que si pudieras dejar tus datos para alguien que quisiera a lo mejor aprender un poquito más, no sé, a lo mejor después que te animes a dar un curso, ¿no? Pues ahorita estoy ofreciendo uno. Ahorita estoy en la universidad, en la UPTC, en Colombia, ¿sí? Un diplomado con otras personas. Listo, pero pues las personas que quieran escribir y saber más, pues mi nombre es Iván González. Sí, mi correo es ivan.gonzález, las dos con z, 25, @gmail.com. ¿Listo? Sí, también Perfecto. pertenezco a un grupo de estudio de unas personas, la mayoría argentinas, que llaman Movimiento Estudiantil por la Psicología Científica, y tenemos un grupo de psicoeconomía. Entonces, las personas que estén interesadas en aprender, pues bien puedan. Ya ahí méteme, por favor. Okay. Pues agradezco mucho, Iván. Espero esto se vuelva a repetir. La verdad estuvo muy interesante. Creo que te interrumpí un poquito. No te dejé hablar en algunas situaciones, pero bueno. No, de pronto no hay nada. ¿Sabes qué? Creo que sí está muy desfasado el sonido. Creo que sí está como desfasado y luego hay como un... Ok. Bueno, pues te agradezco mucho, espero volver a repetir esto. Nos vemos pronto, seguimos en contacto, estaré pendiente de los cursos, del chat y de todo eso. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Ok, a ti, Lizeth, por invitarme, y muchas gracias a GES Intelectual y a ti por darme la oportunidad de compartir esto. Sí, también agradecemos allá atrás en el estudio a Juan Carlos, a Jessica Estrada y bueno, muchísimas gracias a todos por estar como cada jueves y bueno, este es su programa de qué vamos a hablar. Yo soy Lizeth Ángulo y muchísimas gracias.